Cuando mi esposa falleció, mi hijo me dijo, no puedes traer de vuelta a mamá y el cumpleaños de mi mujer solo pasa una vez al año. Aquellas palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Al día siguiente se presentó con una petición importante como si nada hubiera pasado. Vi en ello la oportunidad de responder a la vergüenza que había lanzado contra mí y contra la memoria de su madre y no la dejé escapar. A las 8:30 de la mañana marqué el número de Javier con las manos temblorosas mientras me acomodaba por tercera vez la corbata negra. En la encimera aún estaba la taza de café vacía de Carmen con un leve rastro de su pintalabios en el borde. La cocina parecía hueca sin el tarareo de sus mañanas. Tras 4 timbrazos, la voz adormilada de Javier contestó, «Sí, hijo, soy tu padre». Enderecé la espalda. El funeral comienza a las 11:30. Por el auricular se filtraba música estridente, carcajadas y la voz de Laura dando órdenes sobre la decoración. Javier carraspeó. «Papá, ya te lo dije ayer, hoy es la fiesta de cumpleaños de Laura. Llevamos meses organizándolo». Sentí esas palabras como agua helada cayendo por la nuca. Apreté el auricular. «El funeral de tu madre es hoy, Javier. Solo hay uno en la vida». Él respondió con frialdad. «Mira, mamá, ya no volverá, pero el cumpleaños de mi esposa ocurre solo una vez al año. Ya vienen los del catering y la banda está montando el escenario. Tu madre te crió durante 35 años y yo lo valoro, pero no puedo dejar sola a Laura en su día especial. ¿Tú lo entiendes, verdad?» El tono cortante de la señal me dejó en silencio. Permanecí inmóvil 3 minutos mirando las gafas de lectura de Carmen junto al teléfono. El reloj de la cocina marcaba las 8:47. El sol se reflejaba en mi anillo de bodas proyectando un destello sobre la ventana que ella había limpiado la semana anterior. El programa del funeral descansaba en la encimera. El nombre de Javier aparecía como portador del féretro. Tomé la pluma y taché su nombre con trazos firmes. En el cementerio los rostros se giraban hacia mí con la misma pregunta. ¿Dónde está Javier? Patricia, la hermana de Carmen, lo repetía una y otra vez. Yo ya tenía la respuesta ensayada, compromisos importantes. Las palabras me quemaban la lengua. 23 personas acudieron a despedir a mi esposa de 40 años. Su hijo no fue una de ellas. Me quedé solo junto al ataúd rodeado de las amigas del club de jardinería y viejos vecinos. El vacío donde Javier debía estar resultaba inmenso. Carmen estaba tan orgullosa de él, murmuró la señora López, siempre hablaba de sus logros. Asentí con un nudo en la garganta. Ella lo defendió hasta el último aliento. Solo está ocupado con su vida, decía cuando él faltaba a las citas de quimioterapia. Las parejas jóvenes necesitan su espacio. El pastor habló de lazos familiares y amor eterno. Observé la tierra caer sobre la madera pulida, cada palada sepultando no solo a Carmen, sino también mis ilusiones sobre nuestro hijo. De regreso, apreté el volante hasta que se me pusieron blancos los nudillos. El asiento del copiloto donde siempre viajaba Carmen permanecía vacío. Ella insistía en usar su pequeño Honda en lugar de mi camioneta, decía que contaminaba menos. La radio puso su canción favorita. La apagué. Nuestra calle se veía igual, jardines recortados, buzones pintados, el mundo que habíamos levantado juntos. Me quedé dentro del coche unos minutos antes de entrar en la casa vacía. La llave giró con su chasquido familiar. Colgué el llavero en el gancho que Carmen había colocado, un gesto sencillo que ahora me pareció enorme en medio del silencio. Nada de su canto, nada de la televisión, murmurando solo la casa ajustándose alrededor de 40 años de recuerdos. Aflojé la corbata y me dejé caer en el sillón de cuero marrón que a ella nunca le gustó porque no combinaba con sus cortinas florales. Quería redecorar, pero yo siempre estaba ocupado con la empresa. Ahora esas cortinas se quedarían para siempre. En la repisa me miraba nuestra foto de bodas. Carmen, con 23 años, radiante en el vestido de su abuela. Nos casamos en León prometiéndonos todo lo que teníamos. Yo cumplí esa promesa, tal vez demasiado. Los recuerdos me invadieron sin permiso. Javier dando sus primeros pasos en la sala, las manitas gordas alcanzando los brazos de Carmen. Cumpleaños con decoraciones hechas a mano porque no había dinero para más. Carmen doblando turnos en la fonda mientras yo levantaba la constructora. Jamás se quejó.
ni cuando trabajaba 16 horas, ni cuando cenábamos macarrones durante semanas. Estamos construyendo el futuro de Javier, me susurraba cuando él dormía en nuestra cama demasiado pequeño para su propio cuarto. Encontré su Biblia en la mesilla. Un papel doblado cayó entre los salmos. Mi querido Andrés, por favor, no dejes que Javier se olvide de nosotros. Le dimos todo lo que tuvimos. Ojalá haya sido suficiente. Con todo mi amor sé. Mis manos temblaban al leer su caligrafía. En el armario descubrí una caja especial que había escondido. Guardaba las boletas de calificaciones de Javier desde el kinder hasta la universidad. En cada una, Carmen había escrito con cariño: muy orgullosa nuestro chico brillante. Las fotos de su graduación fueron las que más dolieron. Su título pagado con horas extra de Carmen y mis fines de semana trabajando. Coste total $200,000. En su sonrisa orgullosa nunca se reflejó el sacrificio. Tomé la calculadora y empecé a sumar. La entrada de la casa, $350,000. La boda con Laura, $75,000. Su primer coche, $35,000. La maestría que nunca utilizó, $48,000. Los préstamos de emergencia para viajes, los caprichos de Laura, sus negocios fallidos. En el lavavajillas aún estaba la taza de café de Carmen. En la mesita, su novela romántica abierta con el separador esperando. En la cocina, tarjetas de Recupérate pronto enviadas por amigos que se preocuparon más que su propio hijo. La suma final me heló la sangre. $847,000 en 15 años. Casi 1,000,000 entregado con amor y esperanza. Recordé a mi propio padre, un hombre duro que nunca me dio nada salvo la obligación de forjarme solo. Constrúyete a ti mismo, decía. Quizá tenía razón. La oscuridad cayó. No encendí la luz. Un coche entró en la entrada y dejó el motor encendido. No me levanté. Si Javier quería hablar, sabía dónde encontrarme. El motor rugió y se fue. A las 6 de la mañana ya estaba en mi escritorio de caoba con carpetas perfectamente alineadas. La educación de Javier. La casa de Javier. La boda de Javier. Mi café se enfriaba mientras abría la calculadora del teléfono y empezaba el ajuste de cuentas que Carmen, con su bondad infinita, nunca se atrevió a exigir. Los lentes de lectura reflejaban la luz de la pantalla mientras sacaba los estados bancarios. 15 años de transferencias, todas con la misma nota para Javier, o préstamo emergencia Javier. El papel crujía en la quietud de la casa, el único sonido en mi nueva realidad. Primero, la universidad, 4 años, 52,000 cada uno. Todavía recordaba escribir esos cheques. Carmen doblando turnos para pagar nuestras cuentas mientras nuestro hijo festejaba en la Autónoma de Madrid. Después, la maestría, otros 48,000 para un MBA que nunca terminó, abandonando todo para encontrarse en Europa. Ese viaje le costó 35,000. Es temporal, papá, hasta que me establezca, me había dicho. La compra de la casa casi nos hunde. Javier con 25 años parado en nuestra sala, Laura luciendo el anillo. Encontramos la casa perfecta, pero nos falta para la entrada. 350,000. Yo firmé como aval y puse hasta el último centavo. La familia ayuda a la familia, dijo abrazándome fuerte. Te lo pagaré en cuanto arranque el negocio. ¿Qué negocio había trabajado para mí desde que salió de la universidad, cobrando un sueldo que no se ganaba, aprendiendo destrezas que esperaba valorara algún día? Entre los documentos cayó el cuaderno secreto de Carmen. Su letra registrando cada renuncia. Cena de aniversario cancelada. Necesitaba 5,000 para reparar el coche de Javier. Pospuse mi cita médica. Los gastos de la boda de Javier fueron más altos de lo esperado. Compramos comida genérica este mes. Enviamos dinero para el cumpleaños de Laura. Y su última nota, la más dolorosa, le dimos todo a Javier. Ojalá nos recuerde con cariño. La calculadora seguía sumando. $847,000. Más de 3/4 de millón. Mi padre solo me dio un billete de 20 y un apretón de manos al dejar su casa. Yo construí todo desde cero, y Javier lo trataba como si fuera su herencia, gastándola mientras aún vivíamos. Recordé la última Navidad cuando llamó negocio familiar a mi empresa como si la hubiera levantado conmigo en lugar de entrar directo a un puesto hecho a medida.
Laura asentía ya imaginando cómo gastar las ganancias que yo había logrado en 40 años de trabajo. El empresario dentro de mí despertó. No era dolor lo que necesitaba, sino una solución al problema. Llevaba demasiado tiempo actuando con emociones justificando actitudes que Carmen en privado siempre había temido. Quizá le damos demasiado, me susurró una vez después del último apuro de Javier. Su foto me miraba desde la esquina del escritorio cuando cerré las carpetas. Me puse de pie con una resolución nueva más dura que la pena. Tenías razón en preocuparte, le dije a su retrato. El teléfono sonó. En la pantalla apareció el nombre de Javier. Lo dejé timbrar 4 veces antes de contestar. Hola, papá. Espero que estés bien, después de lo de ayer. Su tono alegre, el mismo que usaba siempre que necesitaba algo. Noté que no mencionó el funeral, ni preguntó cómo me las arreglaba sin Carmen. Estoy sobrellevándolo, contesté mirando los documentos financieros desparramados en mi escritorio. Bien, bien. Mira, te llamo porque tenemos que cubrir unos gastos inesperados. La fiesta de Laura fue increíble, pero se nos fue de las manos. Tú sabes cómo es, solo se cumplen 32 una vez, ¿no? Al fondo escuché la voz de Laura. Dile lo de la banda. Sí, contratamos una banda en vivo buenísima. Llevamos a todos a un restaurante de carne nuevo en el centro y le compré a Laura una pulsera de diamantes preciosa. Ella merece lo mejor, ¿sabes? Pero ahora nos llegaron las cuentas y necesitamos unos 15,000 de inmediato. 15,000 calculé al instante. El préstamo número 47 en 15 años. Ayer enterré a mi esposa. Hoy mi hijo pedía dinero para una fiesta. ¿Puedes transferírmelo hoy? Laura está muy estresada por las cuentas y ya sabes cómo se pone. El silencio se extendió entre nosotros. Miré la foto de Carmen, luego las columnas ordenadas de números que representaban el costo total de Javier en nuestro matrimonio. No. El silencio del otro lado se llenó de tensión. ¿Qué quieres decir con no? ¿Hay un problema con el banco? Quiero decir no, Javier. No te daré más dinero. La máscara alegre cayó de su voz. ¿En serio me estás diciendo que no justo ahora después de lo que hemos pasado esta semana? Lo que hemos pasado, pensé, como si él hubiera sufrido el funeral de Carmen en vez de celebrar una fiesta. Tienes 35 años, Javier, ¿y eso qué tiene que ver con ayudar a tu hijo a salir de un apuro? No es como si no pudieras pagarlo. La voz de Laura se elevó en el fondo. Dile que necesitamos ese dinero. Ya lo gastamos. Dije que no. Las palabras me supieron extrañas la primera vez que le negaba algo. Esto es increíble. Su tono se volvió helado. Mamá acaba de morir y tú te pones tacaño con el dinero. Ella querría que nos ayudaras. La manipulación era tan natural, tan ensayada. ¿Cuántas veces había jugado esa carta? ¿Cuántas veces Carmen y yo habíamos cedido porque él invocaba la lealtad familiar? Tu madre quería que estuvieras en su funeral, respondí. La respiración de Javier se volvió áspera. Está bien, veremos cómo lo resolvemos, endeudándonos más, pidiendo a los padres de Laura lo que sea. Pero no esperes que te visitemos mucho si así vas a hacer. La amenaza flotó en el aire. Durante 35 años funcionó a la perfección su presencia como recompensa a mi dinero, su ausencia como castigo aún no. Lo entiendo, dije con calma. ¿Cómo? Lo entiendo. Cuídate, Javier. Colgué antes de que respondiera. El teléfono quedó mudo en el escritorio, ya no un instrumento de manipulación. Por primera vez en décadas terminaba una conversación con mi hijo bajo mis propias condiciones. Abrí la computadora y busqué su expediente de empleado. A la mañana siguiente tendríamos otro tipo de conversación en la oficina donde yo era el jefe y no el padre que había olvidado la diferencia. Si Javier quería tratarme como a un extraño, lo atendería profesionalmente. A las 7:30 de la mañana crucé el vestíbulo de Constructora Herrera 2 horas antes de la llegada habitual de Javier. Su foto colgaba en la pared de gerencia sonriendo con traje y corbata que yo mismo le había comprado. Hoy observé esa imagen con otros ojos, viendo privilegio donde antes veía promesa. En mi escritorio su expediente laboral se desplegaba como pruebas en un juicio. 8 años de registros laborales contaban la verdadera historia. Plazos incumplidos, quejas de contratistas, reportes de gastos inflados.
proyectos retrasados, porque Javier prefería largas comidas a supervisar relaciones con clientes dañadas por su actitud despreocupada hacia los compromisos. Yo había justificado todo lealtad familiar, las suaves palabras de Carmen, recordándome que Javier todavía está aprendiendo. Pero los documentos mostraban un patrón de negligencia profesional que en cualquier otro empleado habría significado el despido hacía mucho. A las 8:45 llamé a Verónica Sánchez a mi oficina. Como directora de recursos humanos, ella debía encargarse del papeleo de manera formal. Su rostro no mostró sorpresa cuando le expliqué mi decisión. Había estado documentando las faltas de Javier durante meses, esperando a que yo actuara. «Prepararé los documentos de terminación de inmediato», dijo en voz baja. «Con escolta de seguridad, sí». Era el protocolo estándar para las bajas en la gerencia. Practiqué mi discurso frente al espejo de la oficina, observando mi reflejo pronunciar las palabras con calma profesional, sin emoción, sin explicaciones más allá de lo que la ley exigía. Javier entraría como empleado de mi hijo y saldría como trabajador despedido. A las 9:30 apareció Javier 15 minutos tarde bromeando con la recepcionista sobre la resaca de la fiesta de Laura. Sus carcajadas resonaban en el vestíbulo mientras sus compañeros miraban con inquietud hacia la puerta cerrada de mi oficina. Se detuvo en la máquina de café ajeno a la tormenta que lo aguardaba. «Javier, ven a mi oficina de inmediato». Mi voz por el intercomunicador llevaba una autoridad nueva. «Claro, papá, solo agarro mi café», respondió con ligereza. Ahora Javier, el silencio que siguió le dejó claro el cambio. Sus pasos se acercaron más pesados que nunca. Al abrir la puerta y ver a Verónica con los papeles listos, su sonrisa se borró. Y este montaje tan formal intentó sonar casual, pero la inseguridad le brotaba en la voz. Yo permanecí sentado con las manos cruzadas sobre el escritorio. «Javier, tu relación laboral con Constructora Herrera queda terminada con efecto inmediato». Su risa sonó forzada. «Muy gracioso, papá. ¿De qué se trata en realidad?», deslicé los documentos de terminación sobre la superficie brillante. «Por favor, revisa estos papeles y firma donde se indica». Él los tomó como si quemaran. Sus ojos recorrieron el lenguaje legal y su rostro palideció. «No puedes estar hablando en serio. Este es nuestro negocio familiar. Esta decisión se basa en tu desempeño laboral y tu conducta profesional. Tu puesto ha sido eliminado por reestructuración». Mi voz se mantuvo serena de negocios. «Esto es por la llamada de ayer. ¿Verdad? Mira, lamento lo del dinero. Podemos arreglarlo. Seguridad te acompañará a recoger tus pertenencias personales». El semblante de Javier pasó de la incredulidad a la desesperación. «Mamá no querría esto. Tú lo sabes». Se inclinó hacia adelante intentando despertar la culpa que siempre había funcionado. Presioné el botón de seguridad. «Esta es una decisión empresarial, no personal». Apareció Miguel Torres en la puerta profesional, pero con cierto dejo de compasión. El rostro de Javier se encendió al comprender que la vergüenza era real. Sus compañeros se reunieron en el pasillo mirando cómo el hijo del dueño era escoltado como un empleado cualquiera. «Papá, por favor», imploró al tomar su taza de café y la foto de Laura de su escritorio. «Piensa en lo que significa esto». Lo miré a los ojos por primera vez en toda la escena. Ya lo pensé. Desde mi ventana observé cómo cargaba sus pocas pertenencias en el coche. Sus hombros temblaban de rabia o tristeza, no lo supe. Cuando miró el edificio por última vez, me giré. Verónica regresó con los documentos firmados. «Todos los códigos de acceso han sido cambiados. Su computadora está deshabilitada». Quité la foto de Javier de la pared de gerencia y la guardé boca abajo en un cajón. El espacio vacío parecía más limpio. Mi secretaria llamó suavemente. «Señor Herrera, alguien quiere verlo sin cita». Tacones de diseñador resonaban con fuerza sobre el mármol del vestíbulo. Laura Herrera entró furiosa sin esperar permiso, el cabello perfectamente peinado, desordenado por el viento. Javier la seguía detrás, avergonzado y derrotado, una sombra del hombre seguro que había entrado una hora antes. «¿Cómo te atreves a humillar a Javier así?», gritó Laura señalándome con un dedo acusador. Yo permanecí sentado ignorando su teatralidad. Javier intentó interponerse. «Laura, déjame manejar esto». Ella lo ignoró.
Tenemos cuentas que pagar, un estilo de vida que mantener. Esta empresa también le pertenece a Javier. Este es un lugar de trabajo privado, dije con calma. Debes retirarte. Su rostro se encendió aún más. Merecemos al menos 6 meses de indemnización. Javier trabajó aquí 8 años. Nos lo debes. Los intentos débiles de Javier de mediar no sirvieron. Papá, por favor, hablemos en privado. No lo cortó Laura. Él debe escuchar esto. Conozco las leyes contra el despido injustificado. Javier era un empleado a voluntad, respondí sin alterarme. La ley no exige indemnización. Los ataques de Laura se volvieron personales, afilados como cuchillas. Carmen se avergonzaría de cómo tratas a su hijo. Estás perdiendo la cabeza, ¿no? No. Solo eres un viejo amargado desquitando tu dolor con nosotros. El rostro de Javier se puso blanco. Laura, por favor, no digas eso. Apreté la mandíbula, pero mantuve la compostura. Era exactamente lo que esperaba de ella, manipulación disfrazada de indignación. Javier intentó recuperar el control. Papá, sé que me equivoqué con lo del funeral. Lo siento, pero destruir mi carrera no traerá de vuelta a mamá. Piensa en lo que esto significa para nuestra familia, para tus futuros nietos. Las palabras flotaron en el aire como humo de un fuego moribundo. Miré a ese hombre que compartía mi sangre, pero no mis valores. ¿Qué familia?, pensé. Las amenazas de Laura subieron de tono. Entonces demandaremos nuestra parte de la herencia de Carmen. A Javier le corresponde la mitad de todo. Sabemos lo del seguro de vida. Carmen me dejó todo a mí. La simple verdad la hizo callar por un instante. Eso es imposible. Estamos consultando a un abogado, chilló Laura mientras su voz alcanzaba un tono peligroso. Presioné el botón de seguridad. Miguel Torres regresó con refuerzos, llenando el marco de la puerta con su presencia imponente. Varios empleados se habían reunido en el pasillo, atraídos por el escándalo. «No me voy de aquí», gritaba Laura cuando el personal de seguridad se acercó. «Esto es un robo, esto es un abuso». Su resistencia fue inútil pero estridente. Toda la oficina escuchó sus amenazas y acusaciones mientras la escoltaban hasta el vestíbulo. La vergüenza de Javier tocó fondo al ver cómo sacaban a su esposa por la fuerza de lo que había sido su lugar de trabajo. Cuando el alboroto se disipó, él se quedó solo conmigo. Su último intento de manipulación emocional llegó en un susurro: «Soy toda la familia que te queda». Aquellas palabras buscaban quebrarme. En cambio, me dieron claridad. Observé a ese extraño que durante 35 años había llevado el rostro de mi hijo y le dije la verdad que necesitaba oír. «No eres solo alguien que alguna vez fue mi hijo». El rostro de Javier se desmoronó. Por un instante vi al niño que corría a mis brazos después de la escuela. Pero el momento se desvaneció y solo quedó el hombre arrogante. Se marchó sin decir más. Me dirigí a mis empleados con calma profesional, explicando que se trataba de un asunto personal que no afectaría la operación de la empresa. La mayoría asintió. Habían sido testigos de las faltas de Javier durante años. «Asegúrense de que la señora Laura no vuelva a entrar en este edificio», indiqué a seguridad. Ya solo en mi oficina noté que me temblaban ligeramente las manos. Lo más difícil había quedado atrás. Miré la foto de Carmen sobre mi escritorio. «Espero que lo entiendas», murmuré. Abrí la computadora y busqué abogados de planificación patrimonial. Era momento de acelerar la siguiente fase. Agendé una cita con Roberto Chen para esa misma tarde y al revisar mi calendario vi marcado el cumpleaños de Javier el mes siguiente. Lo borré para siempre. El bufete de Chen y asociados ocupaba el último piso del edificio más alto de León. A las 2:30 de la tarde entré a la recepción con mi portafolio de cuero cargado con el testamento de Carmen, pólizas de seguro y los registros financieros que transformarían el futuro de mi familia. La recepcionista me reconoció de inmediato y me condujo directamente a la oficina de esquina de Roberto. La luz de la tarde se derramaba por las amplias ventanas con vista al centro, iluminando filas de libros jurídicos y expedientes activos que respiraban seriedad. Roberto se levantó de su escritorio de caoba, la preocupación reflejada en sus ojos. Éramos amigos desde hacía 20 años. Él había gestionado el testamento de Carmen, la constitución de mi empresa y múltiples asuntos legales con discreción.
¿Cómo lo llevas, Andrés? Su voz transmitía verdadera simpatía. Rechacé su café y me acomodé en el sillón de piel frente a él. Necesito hacer algunos cambios en mi planificación patrimonial. La expresión de Roberto cambió a un modo más profesional. Claro, actualizar beneficiarios tras la partida de Carmen es lo habitual. No. Abrí el portafolio y saqué los documentos. Voy a eliminar a Javier por completo. Sus palabras lo golpearon como un puñetazo. Su compostura profesional vaciló. Andrés, necesito entender qué motiva esta decisión. Le relaté con calma la ausencia de Javier en el funeral, citando sus exactas palabras sobre el cumpleaños de Laura. El rostro de Roberto se ensombrecía con cada detalle. Como amigo de Carmen y abogado de la familia, comprendía la magnitud de la traición. Quiero redactar un testamento completamente nuevo, continué. El beneficiario principal será la Fundación Carmen Herrera. Roberto se inclinó hacia adelante evaluando las implicaciones legales. Tengo la obligación de asegurarme de que estás pensando con claridad. Nunca he estado más seguro de nada. Le expuse mi visión: becas educativas para niños sin recursos, financiamiento para investigación del cáncer, causas que Carmen siempre había apoyado. Javier quedará expresamente excluido, al igual que cualquier descendiente futuro. La admiración de Roberto creció mientras detallaba la estructura de la fundación. Trasladar los activos de la empresa a un fideicomiso irrevocable los protegería de posibles demandas. Yo conservaría el control en vida y a mi muerte la fundación asumiría la propiedad. Habrá que cambiar todos los beneficiarios de los seguros, apuntó Roberto mientras tomaba notas precisas. Esto es una planificación muy completa. Decidí también que la casa familiar se vendería y las ganancias irían a la fundación. Las joyas de Carmen serían subastadas para beneficencia. La única excepción, su anillo de bodas, que sería enterrado conmigo cuando llegara mi hora. ¿Y las pertenencias de la infancia de Javier?, preguntó Roberto con cautela. Donadas. Estoy borrando sistemáticamente a Javier de mi vida. Roberto cumplió con su deber profesional al cuestionar mi estado mental y mi capacidad de decisión. Mis respuestas racionales y mi planificación detallada demostraron mi claridad. Poco a poco pasó de amigo preocupado a profesional admirado. La ceremonia formal de firma contó con 2 testigos del bufete. Mi firma firme contrastaba con la magnitud de cada decisión. Roberto explicó que los documentos tenían efecto legal inmediato. Javier quedaba completamente desheredado. Quiero que Javier reciba notificación formal de este cambio, ordené. Se añadieron rápidamente más protecciones legales, poderes notariales, eliminando cualquier autoridad de Javier, directrices médicas, excluyéndolo de decisiones sanitarias y un testamento vital con instrucciones específicas sobre mis cuidados. Roberto documentó minuciosamente mi competencia mental. Mañana visitaría bancos para actualizar todas las cuentas, retirando a Javier como beneficiario de fondos de retiro e inversiones. Roberto ofreció coordinar con las instituciones financieras. La planificación de la fundación me trajo una paz inesperada. Lo nombré fideicomisario, discutimos la estructura del consejo y planificamos a los primeros becarios. La memoria de Carmen sería honrada a través de la educación, algo en lo que ella siempre creyó profundamente. Carmen estaría orgullosa de esta fundación, dijo Roberto al concluir. Ella siempre creyó en la educación y en ayudar a los demás. Por primera vez en días sentí plenitud genuina en lugar de fría determinación. Roberto comprendía que no se trataba de venganza, era justicia. Mi transformación de padre en duelo a filántropo con propósito estaba consumada. Nos dimos la mano al salir del despacho. En mi teléfono aparecían 3 llamadas perdidas de Javier, la primera señal de que empezaba a entender la gravedad de su situación. Eliminé los mensajes de voz sin escucharlos y caminé hacia mi coche. La siguiente fase me esperaba. El vestíbulo del Club Campestre de León me recibió con su lujo habitual: paneles de caoba, lámparas de cristal y retratos al óleo de los fundadores que respiraban tradición y prestigio. Como tesorero de la junta mensual, llevaba 15 años recorriendo esos pasillos. 12 miembros se reunían alrededor de la reluciente mesa de conferencias, discutiendo temas rutinarios antes del inicio oficial.
El aroma del café recién hecho y la piel de los sillones se mezclaban con susurros sobre los últimos acontecimientos. Guillermo Herrera, presidente de la Junta, se acercó con sincera simpatía. Andrés, el servicio conmemorativo fue hermoso. Carmen habría estado orgullosa. Gracias por las flores, respondí con cortesía. Patricia Gómez, hermana de Carmen y miembro del club desde hace años, se unió a la conversación. Seguí buscando a Javier durante la misa. ¿Dónde estaba? La pregunta que había anticipado quedó flotando en el aire. Hice una pausa y decidí que la verdad honraría mejor la memoria de Carmen que cualquier diplomacia. Javier eligió no asistir al funeral de su madre. El silencio estalló como ondas en el agua. El rostro de Patricia palideció. ¿Cómo que eligió no asistir? Repetí las palabras exactas de Javier poniendo el cumpleaños de Laura por encima de su propia madre. El asco en los rostros de los miembros de la Junta me lo dijo todo, valores que Javier había abandonado. La esposa de Guillermo, Nancy, escuchaba desde el pasillo. En minutos ya hacía llamadas. En una hora la historia circulaba por el club de bridge de las damas, extendiéndose entre la élite social de León como fuego en hierba seca. Regresé a casa sin saber la tormenta social que había desatado. Las primeras consecuencias golpearon a Laura al día siguiente. Su instructora de yoga en el exclusivo estudio le pidió que se retirara a mitad de la sesión. Preferimos socias con valores familiares, fue la explicación fría. A Javier le cancelaron su invitación a almorzar en el club con una llamada educada pero firme. Su mesa habitual en el restaurante romano dejó de estar disponible. La confusión de Laura se transformó en rabia al ver que se repetía el patrón. El sábado llegó la vergüenza mayor para Javier. Sus compañeros de golf inventaron excusas y lo dejaron solo. El gerente de la tienda deportiva le sugirió contacto, que quizá estaría más cómodo en otro sitio. Caminó hacia su coche en soledad, comprendiendo que todos sabían lo del funeral. El golpe final a la vanidad de Laura llegó en la boutique Burgdorf. Tras años de trato preferente, las vendedoras ahora la recibían con frialdad. Su solicitud de crédito enfrentó misteriosas demoras. El gerente le insinuó que buscara otro lugar donde comprar. El aislamiento profesional de Javier fue igual de devastador. Entrevistas de trabajo canceladas sin explicación. Antiguos contactos de negocios dejaron de responder llamadas. Su comida de networking en la Cámara de Comercio se volvió incómoda y breve. Los posibles empleadores ya sabían la historia antes de verlo llegar. La última gota cayó en el salón élite, donde la cita fija de Laura fue cancelada sin previo aviso. Escuchando a otras clientas comentar sobre su marido sin corazón, salió llorando. La columna social del periódico local mencionó la decepcionante ausencia en el funeral de Carmen. En la iglesia, la congregación mostró abierta desaprobación. Antiguos amigos evitaron a la pareja en actos públicos. Los intentos desesperados de Javier por justificarse no encontraron oídos. Sus quejas de que yo exageraba recibieron solo incredulidad. La comunidad cerrada de León ya había dictado sentencia. El colapso de Laura era inevitable. Enfrentó a Javier por la ruina de su reputación, exigiendo que lo arreglara de inmediato. Cuando él confesó no saber cómo ella lo amenazó con dejarlo si nada cambiaba. Yo supe de estas consecuencias por distintas fuentes y sentí plenitud. La justicia se estaba cumpliendo por sí sola. Los valores de la ciudad coincidían con los míos: lealtad familiar, respeto a los muertos, decencia básica. Javier había traicionado todos. La comunidad honraba a Carmen rechazando a quienes la deshonraron. Durante el desayuno sonó mi teléfono. La voz del gerente del banco transmitía preocupación profesional. Señor Herrera, la hipoteca de Javier y Laura tiene 30 días de atraso. Usted sigue siendo garante del préstamo. Correcto. Guardé silencio unos segundos, sopesando las implicaciones. Quiero agendar una reunión mañana por la mañana para revisar mis garantías. La presión financiera completaría lo que el exilio social había empezado. A las 9:00 entré al vestíbulo de mármol del Banco Nacional, pasando junto a los retratos de los fundadores que habían levantado fortunas con trabajo honrado y valores familiares. La oficina de esquina de David Salazar, gerente del banco, ofrecía vista al río Lerma, cuyas aguas habían impulsado la prosperidad regional por generaciones.
La incomodidad de David era evidente al revisar los expedientes de Javier y Laura extendidos sobre su escritorio de caoba. Hipotecas, préstamos, avales, una cadena de dependencia financiera a punto de romperse. Andrés, agradezco que vinieras con tan poco aviso. Su tono cargaba una formalidad incómoda. La hipoteca de Javier ya tiene 60 días de atraso. El monto debido es de 18.400. Me mantuve perfectamente sereno, las manos entrelazadas. Entiendo que esperan que cubra el pago garantizado. Así es como lo ha hecho en los últimos 3 meses. La suposición quedó flotando en el aire como humo antes del incendio. Retiro mi garantía. Con efecto inmediato, el rostro del banquero se tornó pálido. No entiendo. Ha garantizado este préstamo durante 8 años, dijo David con voz tensa. Coloqué sobre su escritorio los documentos ya preparados por Roberto Chen. Encontrará todo en orden, 30 días de aviso como marca la ley. David llamó apresuradamente al departamento legal del banco mientras yo observaba en silencio el tráfico matutino cruzando el puente que Carmen y yo habíamos recorrido tantas veces. La voz del abogado a través del altavoz confirmó lo que David temía: mi retiro era completamente legal. «Esto significa que tendremos que iniciar un proceso de embargo», murmuró débilmente. «Lo entiendo. Por favor, agilicen el trámite», respondí. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Javier afrontaba su 10ª entrevista de trabajo en 2 semanas. El recibimiento frío del entrevistador seguía un patrón que ya había aprendido a esperar. Sus discursos preparados sobre buscar nuevos retos no convencían a nadie. Todos habían escuchado la historia del funeral. «Gracias por su tiempo, señor Herrera. Nos pondremos en contacto». La despedida cortés llevaba la sentencia implícita. La desesperación de Javier era evidente en sus hombros caídos al caminar hacia su viejo Toyota. El BMW había sido embargado el mes anterior. Esa misma tarde, Laura descubrió el desastre de la tarjeta en la tienda departamental. Su tarjeta platino fue rechazada por una compra mínima, un rímel para reemplazar el que había corrido con sus lágrimas. «Debe haber algún error», dijo a la vendedora incómoda. La llamada furiosa a la compañía de crédito reveló la verdad. Su aval ha retirado la garantía, la cuenta queda suspendida hasta cubrir el saldo pendiente. La vergüenza pública de Laura se intensificó mientras otros clientes observaban su discusión con atención al cliente. La realidad se volvió innegable. Andrés había eliminado sistemáticamente cada red de seguridad financiera que daban por sentada. Esa noche regresaron a casa y encontraron la electricidad cortada. El aviso de la compañía señalaba facturas vencidas por más de $1,200. Las negociaciones fallidas de Javier con el área de pagos terminaron cuando verificaron su despido. Su primera noche a la luz de las velas se convirtió en una lección brutal. Laura recorría la sala a oscuras, los tacones repiqueteando contra el piso de madera, acusando a Javier de haber destruido sus vidas. Sus débiles excusas culpando a Andrés de ser vengativo solo aumentaban la histeria de ella. «Arregla esto, o me voy», lanzó con veneno en la voz. Los intentos desesperados de Javier por conseguir nuevas líneas de crédito fueron rechazados al instante. La proporción deuda-ingreso se había vuelto insostenible sin empleo fijo. Las tarjetas de Laura estaban al límite. Por primera vez hablaron seriamente de bancarrota con auténtico miedo. La venta de garaje de sus lujos trajo migajas, regalos de boda que costaron cientos se vendieron en 20. Antiguos amigos pasaban en coche pero no se detenían. Laura veía cómo su joyero desaparecía en manos de extraños mientras Javier entregaba sus palos de golf a un adolescente. La recuperación del BMW a plena luz del día se convirtió en espectáculo del vecindario. Javier vivió la vergüenza definitiva sacando sus pertenencias bajo la mirada impaciente del agente de embargo. Laura gritaba al conductor mientras los vecinos espiaban tras las cortinas. Esa tarde pasé frente a su casa y contemplé el caos visible con plenitud. No era crueldad, era consecuencia. Carmen siempre me enseñó que cada acción trae su resultado. Javier al fin aprendía esa lección. Cuando me llamó rogando una reunión cara a cara, asegurando que tenía algo importante que decir, acepté verlo en el Parque Morelos al día siguiente, el mismo donde le enseñé
a andar en bicicleta 30 años atrás cuando todavía me miraba con amor y no con cálculo. Colgué y observé una foto enmarcada de Javier niño sobre su bicicleta recordando tiempos más simples. Luego puse el retrato boca abajo en mi escritorio. 6 meses después de mi cita en el banco, la subasta de embargo del condado se llevó a cabo en las escalinatas del juzgado. Desde mi sedán negro observaba cómo la casa de sus sueños en la avenida Maple 1247 salía a venta pública. El martillero del condado leyó la descripción legal con frialdad burocrática mientras un pequeño grupo de inversionistas y curiosos se reunía. Javier y Laura permanecían al margen, las lágrimas de ella brillando bajo el sol de la mañana. Con mis binoculares vi cómo se desarrollaba su vergüenza final. La puja inicial es de 280,000 por esta casa colonial de 4 recámaras, anunció el subastador. Una mujer con traje azul marino levantó la mano con firmeza. Javier, desesperado, murmuraba algo a Laura tratando de identificarla. La subasta alcanzó 315,000 con solo 2 postores, la mujer misteriosa y un contratista local. Cuando mi abogado Roberto Chen apareció y asintió a la mujer, la sospecha de Javier se convirtió en certeza atónita. «Es el abogado de papá», susurró a Laura con voz que se oyó entre el silencio de la multitud. La incredulidad de ella se escuchó claramente. No lo haría, no podría. El intento desesperado de Javier por acercarse a la postora fue detenido por la seguridad del juzgado. La subasta siguió con implacable eficiencia mientras su mundo colapsaba en tiempo real. 317,000, gritó la mujer del traje azul. Una vez, 2 veces. Vendido. Las piernas de Javier cedieron. El grito de Laura. «Esta es nuestra casa», resonó contra las paredes cuando el mazo selló su destino. Salí de mi coche y avancé hacia las escalinatas. Mi sola presencia le reveló a Javier la magnitud de mi estrategia de 6 meses, el retiro de la garantía. El tiempo exacto, la oferta calculada para igualar el saldo de la hipoteca. Todo había sido orquestado con precisión empresarial. La postora misteriosa se descubrió como Verónica Sánchez, mi secretaria de confianza, actuando como representante de la recién creada sociedad Mitchell S.A. Javier se tambaleó hacia mí con las piernas temblorosas, su voz rota apenas audible. «¿Cómo pudiste hacernos esto?» «Yo no hice nada», respondí con calma. «Lo hizo el banco». Sus súplicas sobre el jardín favorito de Carmen y el amor que ella sentía por esa casa chocaron contra mi respuesta fría. «Carmen no está aquí para ver en lo que te has convertido». El último ataque de Laura fue un arrebato descontrolado, lanzando gritos de acusaciones de maltrato a mayores e incompetencia mental. Roberto Chen registró cada detalle de su histeria mientras seguridad la sacaba de mi oficina. Toda la escena era una prueba perfecta del verdadero carácter de ambos. 2 semanas más tarde, el camión de mudanzas parecía ridículamente pequeño para lo que había sido su vida. Laura arrojaba ropa a las maletas con furia mientras Javier envolvía con cuidado el florero de cristal de Carmen, el último obsequio que lo unía a su madre. Sus antiguos vecinos observaban desde las ventanas sin ofrecer ayuda. El exilio social era total. Esa misma noche Laura lanzó su ultimátum. «No puedo seguir viviendo así». Su confesión de haber hablado con su exnovio marcó la ruptura definitiva de su matrimonio. «Yo me casé para entrar en una familia con dinero, no en esto». Sus últimas palabras crueles fueron las que más lo hirieron. «Tu padre tenía razón sobre nosotros». Javier pasó su última noche solo en aquella casa vacía, recorriendo cuartos llenos de recuerdos mejores. En un cajón de la cocina encontró una nota escondida de Carmen Javier. «Recuerda que te amamos». Por primera vez, lágrimas sinceras de arrepentimiento rodaron al comprender lo que realmente había perdido. Yo recibí las llaves de manos de Verónica Sánchez con tranquila plenitud. Renovar la casa y donarla a una familia que lo mereciera cerraría el círculo. Carmen aprobaría esta justicia. Esa tarde, Javier llamó desde un teléfono público afuera de un motel barato. Su línea celular había sido cortada. El teléfono sonó en mi casa, pero al ver su nombre en la pantalla, dejé que pasara al buzón de voz. El enfrentamiento final podía esperar.
3 meses después de perder la casa, apareció en la puerta de mi hogar una fría tarde de noviembre a las 7:30. Su dedo temblaba sobre el timbre durante 1 minuto entero, mientras yo lo observaba desde la ventana de la sala dudando si abrir. Cuando finalmente lo hice, no lo invité a pasar. Su aspecto me sorprendió sin afeitar, con una camisa arrugada y jeans gastados. Había envejecido 5 años en 6 meses. Su evidente pérdida de peso y la postura derrotada contrastaban con la soberbia de antaño. Papá, sé que la regué terriblemente. Su voz temblaba mientras recitaba un discurso ensayado sobre haber entendido sus errores. Lo escuché sin moverme del marco de la puerta. Describió su vida actual, un minúsculo estudio sobre una lavandería, trabajando en una gasolinera por salario mínimo, y Laura abandonándolo para volver con su ex dueño de una cadena de restaurantes. Ya entendí lo que realmente importa, afirmó. Después cambió de táctica, insinuando que yo estaba solo en aquella casa grande y ofreciéndose a ser el hijo que mamá siempre quiso que fuera. Reconocí cada truco de manipulación. «¿Cuándo es el cumpleaños de tu madre?», pregunté de pronto. Javier titubeó y respondió mal. «El 15 de junio. ¿Cuál era su flor favorita? Rosas». Otra respuesta equivocada. Carmen amaba las margaritas. Mi certeza fue total. Javier nunca había conocido de verdad a Carmen. Su frustración ante mis preguntas revelaba su verdadera naturaleza. El viejo tono arrogante regresó. «Esto es absurdo. Solo dime qué quieres que diga». Finalmente emergió su verdadero propósito. «Está bien, sí necesito ayuda». Mencionó las órdenes de desalojo, las promesas desesperadas de pagarme cuando se recupere y la insinuación de que yo tenía suficiente dinero para ayudar a la familia. Para él, yo seguía siendo un cajero automático. Su último recurso fue invocar a Carmen. Mamá estaría destrozada al vernos así. Ella siempre creyó en las segundas oportunidades. También la extraño, papá. Ambos la queríamos. Por un momento vacilé, recordando la bondad de Carmen. Luego comprendí que era justamente lo que ella temía. ¿Quieres saber lo que tu madre realmente pensaba? Fui al buró y traje el diario oculto de Carmen. Leí sus palabras. «Me preocupa que Javier solo ame nuestro dinero. ¿Y si hemos criado a alguien incapaz de amar?». El silencio atónito de Javier me lo dijo todo. «Carmen murió sabiendo lo que realmente eres», dije con calma. «Cambió su testamento antes de irse. No te dejó nada porque sabía que lo desperdiciarías». La máscara de Javier se derrumbó. Sus amenazas de impugnar el testamento y de llamarme senil mostraron su verdadera naturaleza vengativa. Sus últimas palabras cargadas de veneno. «Espero que mueras solo en esta casa». Me dieron la certeza de haber visto su rostro auténtico. Retrocedí y cerré la puerta suavemente. Javier golpeó con furia durante varios minutos mientras yo me dirigía a la cocina a preparar té como si nada. Cuando su coche finalmente se alejó, me senté en la silla favorita de Carmen, sosteniendo su diario. Por primera vez desde su muerte sentí verdadera paz. Mirando nuestra foto de boda, susurré: «Ya terminó, mi amor». 1 año después, caminaba por el cementerio municipal en una mañana soleada de mayo, llevando margaritas frescas a la tumba de Carmen. Los pájaros cantaban entre los robles y las flores de primavera adornaban los senderos. Me veía más saludable y sereno que en años. Arrodillado junto a la lápida de granito, acomodé las margaritas mientras hablaba en voz baja sobre el exitoso primer año de la Fundación Carmen Herrera. 20 becas entregadas a jóvenes necesitados, $200,000, donados a la investigación contra el cáncer y el centro comunitario cuya inauguración sería en su cumpleaños. Javier trabaja en la gasolinera de la Ruta 6, relaté con tono neutro. Su divorcio se había concretado. Laura se casó con su antiguo novio, el restaurantero. Javier vivía en aislamiento social y con penurias económicas. No sentí plenitud por su sufrimiento, solo justicia. Al salir del cementerio me detuve en el diner Las Margaritas. Javier estaba detrás del mostrador con un uniforme manchado. Nuestros ojos se cruzaron. Su reconocimiento y vergüenza eran palpables, mientras yo pedía un café tratándolo como a cualquier empleado. «¿Cómo estás, papá?». Su voz llevaba por primera vez una humildad sincera. «Estoy bien, gracias.
Sé que un lo siento no basta, dijo en voz baja. No, no lo es. Su admisión me sorprendió. Ahora entiendo lo que perdí. Nunca fue por el dinero, ¿verdad? Tú querías que te quisiera a ti, no a tu cartera. Mamá ganó en eso también. Por primera vez, sus lágrimas parecían genuinas. Hice lo que tenía que hacer, respondí con serenidad. Carmen lo habría aprobado. No tengo arrepentimientos por nada de lo que hice. Lo sé, aceptó Javier con la voz rota. Merezco todo lo que pasó. Sí lo mereces, confirmé sin titubeos. Cuando me preguntó si existía alguna manera de volver, respondí con honestidad. No lo sé. Tal vez. Tendrías que demostrar que realmente has cambiado. No con palabras. Muéstramelo con tus actos. Le conté cómo era mi nueva vida, mi trabajo como voluntario en el centro comunitario, las amistades que había cultivado con otros colaboradores, las cenas de domingo con la familia Jiménez, cuya hija recibió una de nuestras becas. Le hablé de Graciela, una viuda de la iglesia con la que había empezado a salir, una mujer generosa que llenaba mis días de serenidad. Mi vida ahora estaba colmada de propósito y relaciones verdaderas. Visitar a Sara Paredes, nuestra primera becaria, me dio una plenitud profunda. Su agradecimiento por la oportunidad de estudiar enfermería, la carta que escribió en memoria de Carmen en la página de la fundación, todo eso mantenía viva la huella de mi esposa a través de la educación. Al pasar en coche frente a la antigua casa de Javier, vi que la familia Ramírez la había convertido en un hogar lleno de amor y gratitud. El señor Ramírez me saludó desde el jardín que alguna vez cuidó Carmen. Niños corrían y reían en el mismo patio donde antes jugaba Javier. Aquella casa encarnaba todo lo que mi esposa había valorado en vida. Esa noche preparé la cena en la cocina que compartimos tantos años, poniendo un lugar en la mesa sin tristeza alguna. El teléfono sonó, era Graciela preguntando por nuestros planes del fin de semana. Sonreí. Era la primera felicidad genuina desde la partida de Carmen. Al atardecer, mientras podaba los rosales que ella tanto amaba, sentí la paz de un hombre que luchó por la justicia y la alcanzó. La certeza de haber honrado la memoria de mi esposa me dio una plenitud plena. Me acosté temprano y dormí profundamente por primera vez en 2 años. Soñé con Carmen sonriendo y diciéndome, «Hiciste lo correcto, Andrés. Estoy orgullosa de ti. La justicia se había cumplido. El amor me exigió decisiones duras, pero fueron las correctas». «Descansa en paz, mi amor», susurré en silencio.